eso, voy a yo a acoplarme a una definición. Y como les decía, ha ido cambiando, ¿verdad? Desde 1944 para atrás se tenían definiciones clásicas. A partir de ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, ya empiezan unas definiciones ya más modernas, por la evolución tanto de las empresas como de los mercados internacionales y de las personas que necesitan conocer los estados financieros. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver esa línea de lo clásico y lo moderno. Entonces vamos a definir la auditoría de manera clásica. O sea, cómo se conocía anteriormente, ¿verdad? De 1944 para atrás, desde 1800 y tantos, cuando por la Revolución Industrial se vio la necesidad de crear una auditoría. Definición clásica. Dice, ¿qué es la auditoría? Es la actividad de revisión, examen, verificación o investigación sistemática relacionada con los estados financieros elaborados para cualquier entidad. Yo aquí se los puse ahí con negrita, cerciorarse que representen imagen fiel, sin fraude o error, del patrimonio y resultado de las operaciones según la normativa legal y principios de contabilidad. ¿Cuáles son esos principios? Son las financieras y contables. Entonces, antiguamente o anteriormente, ¿verdad? La auditoría tenía estos fines. Uno de ellos era la revisión, ¿verdad? En una auditoría, ¿qué es lo que primero que hacemos? Una revisión. Tenemos que hacer un estudio antes de llegar al campo de acción. Tenemos que analizar la empresa, investigarla, desde cuándo fue creada, cuál es su actividad económica. Entonces hacemos una revisión de toda la formación inicial de una entidad. Después de haber hecho esta revisión, podemos hacer un examen, ¿verdad? Entonces ya decimos, bueno, como cuando vamos con un médico, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que nos hace? Nos revisa, ¿verdad? Nos revisa, mire, aquí me duele, le hacen un cierto análisis y luego le dice, bueno, hágame estos exámenes, ¿verdad? O sea, lo examinan a usted, le determinan qué es lo que tiene. Lo mismo nosotros tenemos que hacer con una empresa, ¿verdad? La vamos a revisar, la vamos a examinar y después vamos a verificar, incluso a investigar. Nosotros tenemos ahí dentro de las técnicas de auditoría un cruce de información. Cuando usted llega a una empresa y detecta que tienen una cuenta cobrable a clientes, ¿verdad? Y le reportan una integración de los mismos y usted tiene X número de clientes en los cuales tiene cierta cantidad de deuda. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? No se queda conforme, ¿verdad? Puede tener el dato numérico, sin embargo, usted puede hacer puede hacer una técnica, utilizar una técnica en donde va a cruzar la información. ¿Qué significa cruzar la información? Es verificar con otra persona. ¿Quién sería esa otra persona? El cliente, ¿verdad? Redirigir una carta o hacerla de otra manera, incluso por correo electrónico, y pedirle por medio, obviamente necesitamos la actividad también de las personas encargadas de la empresa para que brinden la autorización correspondiente, ¿verdad? Entonces nosotros podemos cerciorarnos de que la cantidad reportada en los estados financieros nos lo confirme el cliente o la persona interesada. Caso contrario, nosotros nos estamos quedando con un límite a la hora de practicar la auditoría. Entonces, esta definición clásica es la que nos lleva también a la práctica de la auditoría únicamente para la revisión, examen, verificación o investigación de los estados financieros. Obviamente, los estados financieros deben estar concluidos o elaborados a un término o a una fecha correspondiente, o a un periodo, ¿verdad? Puede ser a un mes, puede ser a 6 meses, dependiendo las condiciones con las cuales uno ha sido contratado por la entidad. Sus servicios han sido requeridos para esa autoridad para X periodo. Pero uno de los principales motivos para los cuales, según esta definición, era poder cerciorarse que representen imagen fiel, ¿verdad? Yo siempre les he hablado y les he puesto el ejemplo que cuando nos maquillamos, especialmente a las chicas, ¿verdad? Si en algún momento ustedes se maquillan, ¿verdad? Cuando uno se lava la cara, se le ve el verdadero rostro, ¿verdad?
pero si ustedes no tienen, digamos, los estados financieros, por ponerles ese ejemplo, no estuvieran maquillados, nosotros decimos, bueno, ese maquillaje que tiene o esa piel que tiene esta empresa es real, ¿verdad? Porque al final no detectamos fraude o error. Fraude, siempre les he comentado que es un hecho malintencionado y error es fuera de la voluntad en teoría de la persona que está elaborando los estados financieros. Entonces, que estos estados financieros sean una imagen clara, ¿verdad? Siempre les he dicho que los estados financieros son la imagen de una empresa. Si la empresa desea adquirir un crédito, siempre le van a estar pidiendo los estados financieros. Actualmente, la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, como la conocemos, piden, dependiendo su calificación como contribuyente, le pueden pedir que usted reporte sus estados financieros y adjunto los estados financieros auditados por profesional independiente, ¿verdad? Entonces, aquí esta definición también podemos identificarnos. Si usted es estudiante de auditoría y dice, bueno, yo me identifico con esta definición, ¿verdad? Que es de 1944 para años atrás. Y aquí lo único que era el cometido importante era que se podrían detectar fraudes o errores, de acuerdo a la normativa legal y principios técnicos, ¿verdad? Lo que hemos hablado siempre. Sin embargo, tenemos ahora la definición moderna, la que actualmente nosotros utilizamos o deberíamos de utilizar, ¿verdad? Y esta definición persigue los fines que actualmente utilizan las empresas, ¿verdad? Y nosotros como auditores podemos identificarnos según la actividad que estamos desarrollando. Y dice que la auditoría es un complemento de la contabilidad, lo que yo les decía, ¿verdad? SAT quiere que se le rinde informe de los estados financieros, de su situación financiera, incluso ahora, con estados financieros auditados. Entonces, según la definición moderna, cumple esta condición, ¿verdad? Porque es un complemento de la contabilidad. Es un hecho que actualmente se encuentra en uso, ¿verdad? Por ciertas entidades. También no necesariamente para la Superintendencia de Administración Tributaria, puede ser para otros fines, ¿verdad? Para terceros, como hemos platicado en algún momento. ¿Quiénes son esos terceros, verdad? Pueden ser los socios o la asamblea, en el caso de máxima autoridad de una cooperativa, es la asamblea, ¿verdad? La asamblea general que se desarrolla en los primeros 3 meses de cada año. Y dice que consiste también en un examen, ya lo habíamos hablado, o investigación sistemática, ¿verdad? Tanto de las operaciones contables, de los contratos y documentos originales de cualquier entidad. Obviamente, si vamos a auditar, vamos a cerciorarnos que los contratos y documentos sean totalmente reales, ¿verdad? Que no haya fraude en ese aspecto. ¿Cómo se demuestra? Como de su estructura organizacional. Ya no solo persigue un análisis contable, financiero, sino ya de toda una estructura organizacional, cómo está organizada la empresa, si cierto departamento cumple con su función, si dicho departamento no es suficiente o es necesario crear un departamento dentro de la estructura organizacional. También se evalúan los procedimientos de control, ¿verdad? Toda la normativa técnica que se pueda tener, ¿verdad? Análisis de los manuales de control interno, las políticas administrativas que dieron como resultados los estados financieros. Obviamente, ¿cuál es nuestra base principal? Son los estados financieros, ¿verdad? Dice que usted antes de evaluar los estados financieros, como yo les comentaba, deben hacer un estudio previo, ¿verdad? Un estudio previo de control interno. ¿Cómo se puede hacer eso? Por medio de la observación, por medio del oído, como decíamos en la definición inicial, ¿verdad? Pero por lo regular, por medio de la observación o por medio de cuestionarios de control interno, ¿verdad? Usted lleva su cuestionario de control interno y hace las consultas correspondientes o pasa el cuestionario a los dirigentes y a todos a quienes ustedes le puedan auditar. Y al final usted hace un análisis de todos estos cuestionarios. Si usted determina que los controles, que la estructura organizacional, que las políticas no son adecuadas para dicha entidad, entonces con base a eso usted programa su auditoría.
Si usted cree que los controles no son suficientes, su auditoría va a ser más amplia, ¿verdad? Su, su modo de poder recolectar información va a ser un poquito más amplia. Dice, esto también le va a servir a la auditoría para determinar un juicio de conformidad o inconformidad y recomendar los aspectos a mejorar según las deficiencias encontradas. Bueno, al final del ejercicio de una auditoría, según esta definición, lo que el auditor tiene que hacer es poder dictaminar y dar un juicio si cumple con, con todos los reglamentos, con toda la normativa legal o técnica, dichos estados financieros. Nosotros no vamos a dar un dictamen diciendo que la empresa sí cumple con todas las condiciones establecidas en la normativa legal, digamos, hablemos de un impuesto que cumple con el impuesto sobre la renta, artículo XXX, ¿va? Y que al final dicha empresa no lo está cumpliendo. Quedamos nosotros mal como auditores. Primero quedamos mal, en segundo está en plena de juicio nuestra capacidad o nuestra integridad, ¿verdad? Segundo, yo creo que a ustedes les había comentado que nosotros como auditores, si no tenemos fe pública, como lo tienen los abogados, sí somos profesionales que damos confianza pública. ¿Qué es esa confianza pública? Es aquella que va a servir para que otros usuarios de los estados financieros puedan tener plena certeza de que las operaciones, tanto financieras como de control y administrativas dentro de una empresa, están acordes a las necesidades de la misma, siempre y cuando nosotros en nuestro dictamen lo demos favorablemente, ¿verdad? También existen dictámenes, me imagino que ustedes lo van a ir viendo en los próximos cursos, dictámenes con salvedades, ¿verdad? Con limitaciones también, ¿verdad? Yo les he comentado que en un momento ustedes pueden desarrollar una actividad y que por alguna situación o algún hecho ajeno a un auditor no pueda ser posible la evaluación de cierta cuenta contable, ¿verdad? O cierto monto. Entonces, esa es una limitación, ¿verdad? O alguna salvedad que ustedes pueden dejar en su estado, en su dictamen. Decir, bueno, no se evaluó la cuenta X porque se encontraron limitantes y uno tiene que tener un escrito de todas esas limitantes encontradas. Y que al final, ¿para qué nos sirve, verdad? Primero es conocer las actividades o las operaciones de una empresa, pero también nos sirve para mejorar. Una auditoría sirve para que nosotros vayamos a mejorar en nuestros procedimientos financieros, ¿verdad? Dentro de la empresa. Y que le va a servir también a tomar decisiones, ¿verdad? A los que les corresponde, ¿verdad? Pero ¿cómo van a tomar esas decisiones? Primero nosotros, ellos van a tener el dictamen y segundo van a leer o nosotros daremos a conocer como auditores nuestras recomendaciones de los aspectos que dice aquí nuestra diapositiva a mejorar según las deficiencias encontradas. Ha habido siempre en la evaluación de estados financieros, siempre deficiencias, ¿verdad? Dice que el auditor que no encuentra deficiencias no es buen auditor, ¿verdad? Eso lo tienen algunos así como que metidos en la cabeza y que van fijos a ver qué encuentran, ¿verdad? Pero a veces no es. Sin embargo, nosotros tenemos que tener, llenar ciertas condiciones profesionales para poder abarcar los aspectos a evaluar, ¿verdad? Y poder al final dar recomendaciones que de verdad beneficien a una empresa, no solo recomendar o encontrar una deficiencia y al final no le demos la solución. Como yo les decía, el médico a la hora de evaluarnos nos da una recomendación que es la medicina, ¿verdad? Nosotros también como auditores tenemos que propiciar una medicina que haga que la empresa mejore. Entonces, esa es la definición moderna que ya no solo se queda con una evaluación financiera y detectar errores, ¿verdad? O fraudes, sino también actualmente es uno de los fines, sin embargo, se va más allá, evalúa toda una estructura organizacional, todo aquello que implique un control interno, una política administrativa, incluso todas aquellas técnicas contables, ¿verdad? Las podemos evaluar. Si esas técnicas o esos manuales que nos dicen cómo integrar los estados financieros están acorde a las normas de información financiera. Por eso es de que nosotros, la universidad no creo que esté mal en ese sentido de que nosotros tenemos que conocer las normas de información financiera en auditoría.
Yo siempre les he comentado que el que quiere hacer auditoría o el que va a hacer auditoría tiene que conocer también todos los aspectos técnicos y legales para desarrollar contabilidad o saber hacer contabilidad. No hay nada mejor que aquel que va a poner en juicio o va a- a evaluar los estados financieros, lo sepa hacer también. Caso contrario, como que quedamos un poquito mal, como aquel que quiere ser entrenador de fútbol, ¿verdad? Tuvo que haber jugado en teoría fútbol, sino que va a decir, ¿verdad? No va a saber cómo entrenarle, o también aquel que quiere ser técnico en algún otro deporte, tiene que haber primero haberlo practicado para ver en qué puede mejorar el deportista. Lo mismo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Para decirle a la entidad o al contador, mire, tiene que mejorar ciertos aspectos, nosotros también tenemos que saber hacerlo, ¿verdad? Tenemos que ser expertos en la actividad, pero no se preocupen que en el desarrollo de nuestra experiencia que vamos a tener, vamos a ir conociendo eso y nos vamos a ir dando cuenta que eso es así, ¿verdad? Y nadie nace sabiendo, ¿verdad? Todos tenemos una primera vez y que en algún momento tenemos que experimentar, ¿verdad? Y si no, nunca lo vamos a poder desarrollar. Hasta el momento, ¿alguna actividad, compañera, alguna actividad que quieran mencionar ustedes? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Pues estamos de acuerdo con los fines de la auditoría, ¿verdad? ¿O tienen algún comentario? ¿Tienen algún otro hecho importante que ustedes consideren que la auditoría también debe abarcar? Si no, continuamos. Ahora vamos a ver quiénes pueden desarrollar la auditoría. Obviamente, yo les decía ciertas calidades que nosotros debemos tener, como primero saber hacer contabilidad, ¿verdad? Pero ya profesionalmente, ¿quiénes los pueden desarrollar? Primero los auditores, ¿verdad? En teoría, ahora estamos hablando de auditoría financiera aquí, porque hay otro tipo de auditoría, como yo les decía, de auditoría social, ¿verdad? Que no tenemos que ser expertos en financiera, ¿verdad? Para poderla desarrollar. Pero primero, aquí los que hacen auditoría, comúnmente los conocemos son los auditores o los contadores públicos y auditores que nosotros conocemos, que ya se les llaman como tal desde 1960, ¿verdad? En Guatemala. Y también tenemos al auditor externo o independiente y al auditor interno. Bueno, ¿quién es el auditor externo e independiente? Es aquel que es contratado sus servicios de forma ajena a la empresa y que se le va a pagar según contrato, ¿verdad? Que se adquiera según las condiciones que se lleguen y los beneficios o las condiciones, como les vuelvo a comentar, que se han llegado con la empresa, ¿verdad? Si usted lo va a contratar para examinar cierta cuenta contable, va a contratar a un auditor independiente, ¿verdad? Ese independiente no tiene relación de dependencia, les vuelvo a hacer la mención, no tiene relación de dependencia con la entidad a auditar. Luego tenemos al auditor interno. ¿Quién es el auditor interno? Es aquel que sí tiene relación de dependencia y depende económicamente de un patrono, ¿verdad? En este caso, de la organización de la empresa. Y obviamente le podemos decir que es un empleado, ¿verdad? Un empleado más de la entidad y que éste va a desarrollar su actividad únicamente en mejorar los controles internos, la estructura organizacional y dar recomendaciones que no tienen incidencia eh, o su informe no va a ser utilizado, podríamos decirle así, para terceros, únicamente para la propia entidad. Muchas empresas en la actualidad, tanto privadas, incluso empresas, hay empresas públicas también. Si ustedes no la sabían, existen empresas públicas, la empresa de agua, ¿verdad? La empresa de electricidad de Guatemala. En Quetzaltenango tenemos la empresa eléctrica, la empresa de aguas de Xelajú, ¿verdad? Entonces esas son empresas y cuyas instituciones deben de tener también su auditoría interna según el aspecto que quieran mejorar. Creo que aquí Ana María quiere hablar. Tiene ese micrófono prendido. Creo que solo se le activó. Bueno, entonces les decía que tenemos estos dos tipos de auditores o quiénes son los que pueden hacer auditoría. Jacobo Duque, dígame Jacobo. Licenciado, buenos días. Buenos días, Jacobo.
con relación a lo que usted indica de quienes pueden realizar una auditoría, aquí habla de auditores CPA. Tú sabes, CPA, somos los que estamos estudiando para auditoría, ¿verdad? Sí, así es. Cuando habla de externos, por ejemplo, son ahí que nosotros llegan las firmas, ¿verdad? Contratan una firma, les pagan lo que ellos negocian y lo pueden hacer. Cuando habla de auditor interno, por ejemplo, en la empresa hay un departamento de auditores. Está el auditor, el jefe, digamos, el gerente, es un auditor graduado, pero dentro de los auditores que están alrededor de él, o sea, que contratan, hay algunos que todavía están estudiando, o sea, todavía no se han graduado, pero practican la auditoría. Al final, el responsable de la auditoría va a ser siempre la persona que firma, que va a ser el auditor graduado, ¿no? Eso es lo que yo tengo conocimiento. Sí. Gracias, Jacobo. Sí, es totalmente cierto. Como usted lo comentaba, no sé quién más tiene su micrófono prendido. Bueno, ya estamos. Sí, como usted lo decía, Jacobo, aquí los compañeros pudieron haber escuchado, él lo tiene claro, la experiencia que él tiene, ¿verdad? Y sí, es totalmente así, ¿verdad? Los auditores independientes, no, dependiendo del volumen de la empresa, puede ser también un auditor independiente, graduado, no necesariamente una firma. Por eso les digo, el volumen de la empresa va a depender. En mi experiencia, yo hago auditorías a estados financieros y no tengo una firma, soy auditor graduado únicamente, ¿verdad? Pero también no me puedo ir a meter a una empresa de gran magnitud para hacerle auditoría si soy un único auditor, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos, como muy bien lo decía Jacobo, el auditor interno. El auditor interno sí puede ser, dependiendo del volumen de la empresa, puede ser un equipo también de auditoría, equipo de auditoría interna, va a depender el tamaño. Y obviamente, fíjense que dependiendo, por eso él muy bien lo decía, dentro de su empresa tienen auditores o estudiantes de auditoría, quienes también pueden ejercer dicha actividad, pero no tienen la responsabilidad que tiene el jefe de auditoría, el cual debe ser auditor graduado. Incluso en algunas normas, normas de control interno, según la entidad o el volumen, como les digo, pueden utilizar hasta expertos, ¿verdad? Expertos en derecho, expertos en ingeniería, que también pueden laborar como auditores internos, pero como expertos, ¿verdad? Únicamente, más no tendrían que firmar estados financieros únicamente nosotros. Aquí tengo unos comentarios, vamos a ver. Dice Celeste, ¿se hace una programación antes de auditar? Sí, sí, obviamente usted siempre desarrolla una actividad, tiene que hacer una planificación, ¿verdad? De cuántos días, cuántos meses va a desarrollar la auditoría y debe de ejecutarla, ¿verdad? Tiene que hacer una evaluación de control interno, eso es de cajón. Me dice Elvis, por ejemplo, en una municipalidad, el auditor interno está con relaciones de dependencia y depende económicamente de la empresa por medio de un contrato. Exacto. Exacto, siempre y cuando tenga relación permanente con la empresa, ¿verdad? O la institución, en este caso la municipalidad, siempre va a tener relación de dependencia o no, ¿verdad? Dependiendo del renglón presupuestario por el cual se le esté contratando, ¿verdad? Esto ya es auditoría o contabilidad gubernamental. Pero sí tiene relación de dependencia o depende de un patrono, ¿verdad? Porque quien lo está contratando es, digamos, en el caso del compañero Elvis, lo está contratando la municipalidad. Y también en la auditoría externa la puede contratar una municipalidad, una entidad gubernamental, pero su plazo de ejecución es limitado y no emite un dictamen, ¿verdad? Yasmín. Yasmín Fabiola. Bueno, creo que se le activó el micrófono. Tenemos aquí a Brian, dice, en una institución, ya sea privada o pública, tienen un departamento de auditoría interna y esa institución contrata a la firma de auditores para verificar la información a profundidad. Sí puede ser, ¿verdad? También, o dependiendo también, a veces la institución lo hace por las políticas que tiene o puede hacer por algún requerimiento, tanto por ponerles el ejemplo, la Superintendencia de Administración Tributaria. Dice que un auditor interno es independiente.
Sí, también debe ser independiente, ¿verdad? Porque, sin embargo, depende, tiene relación de dependencia económicamente, depende del patrón. Sin embargo, sus informes deben ser independientes, como yo les había comentado, incluso el contador debe ser independiente, ¿verdad? Libre de sesgo, que en algún momento también tiene responsabilidad. Los auditores, tanto contadores también, ¿verdad? En algún momento yo les comentaba que no puede usted asentar un registro contable sin tener la suficiente base documental, ¿verdad? Esto es como un comentario. No sé si hay alguna otra duda, algún comentario, compañeros. Gracias, Celeste. Entonces estamos claros, ¿verdad? Que en algún momento nosotros, nuestro campo de trabajo va a ser o ser auditores independientes o auditores, o sea, externo o interno. Incluso tenemos hay ya especialidades de auditoría. También tenemos auditores tributarios, ¿verdad? Como es la Superintendencia de Administración Tributaria. Los fines a los cuales ellos practican una auditoría, sus fines son exclusivamente tributarios, ¿verdad? No le van a evaluar su control interno, ¿verdad? Decir, mire, usted, esta persona no está rindiendo, su estructura de organización está mala, no, usted a lo que llega a las artes es a decirle, mire, usted le debe tanto al fisco, ¿verdad? O paga o nos miramos en los tribunales, ¿verdad? O nos vamos a apertura a prueba, a una audiencia, ¿verdad? Sin embargo, ahorita con estos casos que está sacando SAT en algún momento, que ya está hasta incluso llevando a juicio hasta auditores, no sé si han escuchado noticias ustedes, ¿verdad? No menciono a un profesional conocido, pero se tuvo la noticia, ¿verdad? Que se lo llevaron porque me da un poquito no sé qué decirlo, ¿verdad? Pero se los comento, ¿verdad? Que decía dentro del informe de SAT, decía que dicho auditor indujo a la SAT a error, dice. O sea, solo con leer ese comentario decía yo, SAT está mal ahí, ¿verdad? No tiene independencia, ¿verdad? ¿Cómo es que un auditor lleve a la SAT a cometer error, ¿verdad? En su determinación tributaria, ¿verdad? Es un poquito ilógico esa publicación, ¿verdad? Pero sin embargo, el auditor tributario, su campo de aplicación es exclusivo para mejorar, perdón, para determinar los tributos y los cuales hayan sido declarados. Se recuerdan que decíamos en un inicio también que los contadores los contrataban para sus declaraciones de impuestos, ¿verdad? Y verificar que se hagan correctamente, ¿verdad? En algún momento nosotros también, se los dejo ahí de comentario, ¿verdad? A los que han sido o son contadores, en algún momento ustedes saben, ¿verdad? Que el cliente lo que no quiere es pagar impuestos, ¿verdad? ¿A quién le va a gustar pagar impuestos, verdad? A nadie. Pero sin embargo, existen las normativas legales, ¿verdad? De que el Estado debe de administrarse y sus recursos provienen de la propia población, ¿verdad? Entonces también es parte de el contribuir, ¿verdad? Y que nosotros, por alguna situación, le decimos, bueno, el cliente no quiere pagar impuestos, incluso he tenido la experiencia, ¿verdad? En un momento donde dicen los clientes, miren, con el otro contador no pagaba impuestos, ¿verdad? O pagaba menos, ¿verdad? Quizás no es que no tendría que pagar impuestos, sino el contador se las ingeniaba para que dicho cliente no pagara tantos impuestos. Y como no le gustaba, prefería al otro contador. Yo siempre soy de la idea, mire, que usted tiene que pagar lo justo, ¿verdad? Lo que realmente sus documentos y sus operaciones digan, eh, lo que digan sus documentos, ¿verdad? Caso contrario, entonces también no se le va a hacer pagar de más, ¿verdad? Y el problema puede ser en un futuro que usted le puede decir, bueno, pague menos, ¿verdad? Maquillo los estados financieros o los documentos y al final quien va a salir perjudicado es el cliente y se va a llevar al contador también, ¿verdad? Dependiendo de la magnitud de la situación. Recuérdense que la SAT tiene hasta 4 años para poder verificarlo, ¿verdad? Si usted hace rectificaciones constantes, también puede incluso abarcar hasta 8 años. Después de ese plazo, la SAT ya no tendría el por qué auditarles, ¿verdad? Tributariamente. Estamos hablando solo tributariamente. Es para decirles, ¿verdad? Que al final los auditores tienen bastante campo, ¿verdad? Pueden ser incluso auditores gubernamentales, externos independientes, auditores internos, tributarios. Incluso podemos especializarnos, ¿verdad? Hasta en auditoría de controles internos, ¿verdad? Hay algunos que requieren cierta especialidad y si nosotros nos especializamos en un campo, lo tenemos que explotar, ¿verdad? Para poderse ofrecer a las empresas.
Entonces estamos claros quiénes son los que practican auditoría. Solo voy a leer aquí un comentario que hicieron. Débora dice, el caso de una constructora es necesario tener un contador de planta para todos los procesos que se llevan. Dice, la firma de este si es válida o solo únicamente por el contador o auditor independiente. Bueno, dependiendo los usos, ¿verdad? Si dicha constructora no está calificado dentro de la SAT, estamos hablando únicamente en Guatemala, si dicha constructora no está clasificado como contribuyente especial o algún otro tipo de contribuyente que necesite estados financieros auditados, ¿verdad? Caso contrario, si tienen los servicios de un contador, eres el responsable, el contador independiente. Si tienen un contador de planta, también sería responsable, ¿verdad? Pero ahí tiene que mediar un contrato laboral o de servicios. Jacobo dice, hay clientes que quieren meter gastos personales en las empresas. Sí, fíjense que incluso esto va con la NIF, lo que dice Jacobo, ¿verdad? Si los gastos que usted quiere declarar influyen en la determinación de sus ingresos, obviamente los va a tener que meter, ¿verdad? Hay un conflicto, ahí es como que yo les dijera, soy auditor independiente, estoy bajo un régimen del IVA, digámosle, ¿verdad? Como decía un amigo, ¿verdad? Yo para ir a trabajar, ¿qué necesito primero? Si tengo clientes en X departamento, un vehículo, ¿verdad? Entonces, la depreciación del vehículo puedo meter como gasto deducible, ¿verdad? Voy a comer y no me voy a morir de hambre, ¿verdad? Tengo que pagar un comedor o un restaurante. Entonces, esas facturas las puedo meter, el combustible también. Decía un compañero ya irse a más extremos, ¿verdad? Bueno, un traje, ¿verdad? Mi presentación, un traje, un tacuche, un saco, como lo conocemos algunos, ¿verdad? Lo puedo meter también porque mi presentación me hace atraer clientes, ¿verdad? Mi presentación dice mucho de mí. Y otras cosas que también, ¿verdad? Algunos antes metían hasta gastos médicos, ¿verdad? Estoy enfermo, si no me curo, no puedo prestar servicios. Entonces, son varias situaciones que tal vez van en contra de la norma, pero las NIF nos aclaran, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros podemos meter como gastos deducibles? Dice, es contribuyente especial, dice Débora, los estados financieros auditados sí tienen que ser por un auditor independiente. Sí, ¿verdad? La firma del contador vale, porque, en primer lugar, la firma del contador vale porque tiene que emitir, él está haciendo los estados financieros, y lo firma el contador y el representante legal o el dueño de la empresa. Y los estados financieros auditados, obviamente, si es especial, van a tener que ser auditados y tiene que ser por un auditor independiente, lo dice eh, la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Y continuamos. Ahora, lo que yo les decía, ¿verdad? Tenemos las diferencias entre contador y auditor. ¿Qué es lo que hace el auditor y qué es lo que hace un contador, ¿verdad? Las diferencias. Las diferencias los encontramos en lo que hace una persona y otra, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que el contador dice opera en libros y registros las transacciones que realiza una empresa, observando la normativa legal y técnica. Ahí es donde nosotros decimos, ¿verdad?, que tenemos que tener conocimiento de lo que estamos haciendo. Eh, si vamos a registrar una planilla, tenemos que saber que las retenciones estén bien calculadas, ¿verdad? Y también conocer la norma técnica, en este caso las NIF, para poder registrarlas. Caso contrario, el auditor tiene que revisar y verifica las anotaciones registradas en los libros, ¿verdad? Entonces yo vengo como contador, verifico una planilla, saco mi calculadora o mi computadora, meto los datos y hago los cálculos correspondientes para cerciorarme. ¿Se recuerdan que hablábamos de aquí en una definición que hablábamos de cerciorarse? Ustedes pueden ver en negrita, ¿verdad? Cerciorarse que representen imagen fiel, ¿verdad? Entonces, si yo estoy verificando una planilla, la estoy auditando, tengo que cerciorar que las anotaciones o los registros que hizo el contador estén de acuerdo a la normativa legal y técnica, ¿verdad? Entonces, son cosas distintas. El contador opera, el auditor revisa y verifica. Y dice, otra función del auditor es elaborar los estados financieros. Obviamente, si usted es responsable, tiene que elaborar los estados financieros. Si no los hiciere, me imagino que la empresa lo puede despedir. El auditor dice, interpreta los estados financieros elaborados por el contador. Eso también el contador tiene que interpretar, pero la interpretación que hacen los auditores es otro tipo de interpretación, ¿verdad? Es una interpretación de decir, bueno, ¿hay fraude o no hay fraude, verdad? Y nosotros sabemos, como yo les decía, para poder auditar tenemos que saber contabilidad. Si nosotros miramos una cuenta que
no esté acorde a las normativas. Entonces ahí podemos dejar nuestra recomendación, detectamos un error y podemos emitir así a simple vista, como yo les decía, solo miramos los estados financieros y ya decimos, ah, bueno, miren, aquí como que este rubro me llama la atención, ¿verdad? Interpreto yo que, digamos, tengo vehículos y tengo 1 millón de quetzales en vehículos, entonces digo, ah, bueno, esta empresa eh, compra y vende vehículos, entonces yo ya estoy interpretando los estados financieros. Otra función del auditor, del contador, perdón, dice que produce información para, o sea, produce, o sea, está haciendo información, elabora estados financieros, podemos decirle en otras palabras, para propietarios, accionistas, bancos, acreedores, y dice que el contador tiene que puede dar explicación e interpretación de los estados financieros, ¿verdad? Se recuerdan que decimos que siempre a los estados financieros siempre se les adjuntan notas a los estados financieros. Yo puedo poner ahí una cuenta contable de propiedad, planta y equipo, así a secas, ¿verdad? Y meter 100,000 quetzales. Pero en las notas a los estados financieros puedo yo adjuntar una integración. Los 100,000 quetzales de la propiedad, planta y equipo están integrados por un vehículo, un barco, una motocicleta, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros podemos también dar una explicación o interpretar, ¿verdad? Siempre el contador debe estar disponible y obviamente el hizo los estados financieros tiene que tener la capacidad de dar una explicación, ¿verdad? Mire, ¿por qué tiene esta cuenta acá? ¿Por qué este rubro? ¿Por qué esta deuda? Entonces el contador tiene que dar la explicación. Pero el auditor, ¿qué tiene que hacer con la información? Examina, ¿verdad? Y así hablamos que cuáles son las funciones. Tiene que examinar y verificar la información presentada en los estados financieros por dicho contador. Y lo que decíamos en la información es como una copia de la misma. Puede emitir un juicio de conformidad o inconformidad para garantizar a las personas involucradas en la empresa la confiabilidad de estas, ¿verdad? Es como, bueno, como a un niño, ¿verdad? Nosotros le decimos a quienes ya tienen hijos, ¿verdad? Y tienen un niño, ¿verdad? Que le confía mucho y le dice, papi, revísame la tarea, ¿verdad? ¿Cómo está? Entonces usted la hace de auditor, ¿verdad? Como padre también verifica. Entonces el niño le dice, mire, tu trabajo está bien, ¿verdad? Y el niño, ¿qué hace? Se pone contento o se pone feliz, ¿verdad? Entonces, como es una persona involucrada en la tarea, no, también el contador, ¿verdad? También le sirve al contador para mejorar aspectos en su operatoria, ¿verdad? Y también a los usuarios de los estados financieros. ¿Quiénes son los usuarios? Ya hemos hablado, ¿verdad? Los accionistas, pueden ser los bancos o los acreedores o cualquier institución financiera, ¿verdad? Alguna asamblea de accionistas. También en el caso de una cooperativa, como les menciono, también son usuarios de los estados financieros. Y como les vuelvo a repetir con el día, ¿y ustedes qué auditores tienen fe pública? No, no tenemos fe pública. Damos confianza pública, ¿verdad? Porque según nuestros dictámenes, las demás personas van a confiar en los estados financieros. Entonces, que eso nos quede claro y que no haya lugar a dudas, ¿verdad? Entonces, estamos claros que las funciones, digamos así, de simple, las funciones del contador es operar, las funciones del auditor es revisar, pero para poder revisar debemos saber operar, ¿verdad? En teoría. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que persigue la auditoría? ¿Para qué existe la auditoría? Dijeran ustedes. Bueno, o sea, ¿será que solo se le ocurrió, verdad? Estos objetivos se sacan de la propia definición, ¿verdad? Una de las razones es la detección y prevención de fraudes. Lo que decimos, ¿verdad? Que los estados financieros deben estar limpios de dichos fraudes o de errores, ¿verdad? Si se detecta un error, ahí es donde la auditoría hace la recomendación y ajusta los estados financieros. Tenemos como número 2 la detección y prevención de errores contables y de operación, lo que yo les decía. Ahora, primero fraude, segundo error. Si no encontramos fraude, podemos encontrar algún error, porque de algún modo el auditor se le fue algún plazo. Tuve un caso hace poco, ¿verdad? Se los comento, se le fue al contador una declaración, ¿verdad? Un plazo, ustedes saben que en contaduría, ¿verdad? Tenemos que estar bien atentos a los plazos. Se le fue un plazo por una declaración y la multa era del 50%. Entonces ahí la multa la tuvo que pagar el contador, ¿verdad? No la empresa. Esas multas son gastos no deducibles para la empresa. Entonces la empresa no puede hacerse cargo. Si a usted lo contrataron como contador, tiene que ser responsable en su trabajo, ¿verdad? Si en caso
dicho contador viniese e indujera a la empresa a pagar ese error o ese plazo que se le había pasado, ¿verdad? Y que lo operara el libro, ¿verdad? Entonces, como auditores decimos, no, esto no se puede operar, no se puede registrar, corríjalo, ¿verdad? En las recomendaciones. Yo lo estoy hablando en palabras comunes, ¿verdad? Entonces, haga los ajustes correspondientes y presente estados financieros correctos, les podemos decir, ¿verdad? Si detectamos algún error. Tenemos como número 3, dice que tenemos que, ¿cuáles son los objetivos de una auditoría? Es informar a personas involucradas, lo que yo les decía, los que están necesitados de conocer las actividades de una empresa. Obviamente, si usted tiene acciones invertidas, necesita conocer a la empresa, ¿verdad? Si es propietaria, también debe ver, que necesita saber si su clientela, su personal está trabajando de buena manera, los gerentes están rindiendo, también a los gerentes conocer si sus subordinados están registrando las operaciones de forma correcta. O los inversionistas, como lo vemos en el mercado de valores, ¿verdad? Usted publica sus estados financieros ahí, alguien que quisiera invertir en su empresa, tiene usted la necesidad de atraer más inversión y pone ahí en la bolsa de valores acciones, ¿verdad? Entonces estos inversionistas van a confiar en estados financieros auditados y les va a servir para un día poder invertir. O los acreedores también, en algún momento pueden analizar ellos, bueno, le damos o no mercadería, crédito, ¿verdad? Si miramos que no tiene capacidad financiera, no le damos crédito, ¿verdad? Entonces nosotros dimos, no trabajamos nuestras políticas. Incluso hay políticas en las entidades acreedoras o vendedoras de productos, ¿verdad? Le dicen, bueno, quiero ver sus estados financieros. Si usted tiene capacidad económica, me presenta un estado financiero donde indique que no tiene capacidad económica, no le dan, ¿verdad? Y manejan ciertos montos, ¿verdad? Según sus políticas. O entidades crediticias, lo que ya hemos hablado. Pero ¿qué es lo que más necesitamos? Se recuerdan que yo les he hablado es de que nosotros necesitamos en auditoría, el objetivo que persigue la auditoría es determinar la razonabilidad de los estados financieros que cumplan con la normativa legal y técnica. Razonabilidad. Dice que, bueno, yo les decía, dependiendo del volumen de una empresa, no podemos abarcar o revisar el 100% de las operaciones. Tenemos que basarnos en muestras, ¿verdad? Ya en próximos cursos les vamos a ir indicando, se les va a ir indicando cómo determinar una muestra, ¿verdad? Decir, dependiendo de la evaluación de control interno, bueno, evaluamos un 15%, un 20%, cuál es el margen de error. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver hasta dónde podemos abarcar para poder auditar. Y que al final nosotros decimos los estados financieros son razonables, ¿verdad? No decimos son totalmente exactos. ¿Por qué no podemos decir que son totalmente exactos? Porque no estamos evaluando el 100% de los estados financieros, sino presenta en su mayoría de aspectos, en su mayoría, no dice en su totalidad. Solo yo le estoy leyendo lo que en algún momento, no leyendo, les estoy mencionando lo que en algún momento nos ha tocado hacer, ¿verdad? En su mayoría presentan aspectos razonables, ¿verdad? Esa es una manera de poder decir, ¿verdad? Así a veces se escribe, ¿verdad? O se plasma un dictamen. También dice que uno de los objetivos es promover la eficiencia operativa de la entidad auditada. Si en algún aspecto la entidad no está rindiendo según lo que se tiene trazada, nosotros también podemos, si estamos evaluando, ¿verdad? A la entidad, uno de los objetivos es que nosotros le podemos decir si es eficiente operativamente, ¿verdad? Si este producto que usted está sacando al mercado le está rindiendo, ¿verdad? O no. Entonces, ¿está siendo eficiente? Sí o no, ¿verdad? Es un objetivo que la auditoría persigue. Y dice que uno de los objetivos también es verificar el cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, leyes y reglamentos de la entidad. Obviamente nosotros siempre que vamos a auditar vamos a pedir toda la documentación necesaria que tiene la entidad para poderla evaluar. Decirle, bueno, cuál es su misión, cuál es su visión. Principiamos con eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las políticas que tiene, ¿verdad? Planes. Digamos que una empresa, estamos evaluando una empresa crediticia, ¿verdad? ¿Cuáles son las políticas para el otorgamiento de crédito? Bueno, que tenga un trabajo donde devenga 3,000 quetzales, ¿verdad? Y vemos que se le otorgó a un cliente un crédito
y no presentó esa constancia laboral o no tiene un trabajo, ¿verdad? Entonces no está cumpliendo con las políticas. Entonces ya hay recomendaciones, incluso ya a lo interno de la entidad, ya hay sanciones, ¿verdad? Para los empleados operativos. Entonces estas son no son los únicos objetivos, sino son uno de los objetivos, ¿verdad? De los que persigue la auditoría. Pueden haber más objetivos, ¿verdad? Como yo les decía, uno de los objetivos podría ser, dependiendo quién la esté haciendo, ¿verdad? Determinar, puede ser la correcta tributación de los impuestos, ¿verdad? Puede ser un objetivo, ¿verdad? Dependiendo, por eso le digo, si yo trabajo para hacer la auditoría, me va a servir con otro objetivo, van a ser otros fines, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros tenemos que clasificar los objetivos de una auditoría, dependiendo para quién trabajemos, ¿verdad? Si somos auditores internos, nuestro objetivo debe ser también perseguir estas, pero también algunas otras, ¿verdad? Como ver, determinar que la estructura organizacional de la empresa está acorde a los fines o a su inscripción jurídica, ¿verdad? Puede ser uno de los objetivos, va dependiendo de la necesidad de cada uno o del papel o el rol el cual uno juega. ¿Alguna pregunta, compañeros? Como les decía, esta es nuestra clase del día de hoy, no es tan larga. Estamos hablando de temas comunes, pero que se les vaya quedando a ustedes. Si tienen alguna duda, aquí me la pueden plantear. Les dejo el tiempo. Si no, yo pregunto. Si no preguntan, yo pregunto. Yo sí tengo una duda. Diga Marvin, Roberto. Sí, yo estaba oyendo de que para una revisión de una empresa, tenía entendido que eran 4 años. Y después uno de nosotros, por ejemplo, mi empresa, después de cada 4 años, nosotros nos deshacemos de toda la papelería, ¿verdad? Pero yo vi que en su caso, el licenciado habló de 8 años, pero no le escuché bien, solo eso tenía duda. Gracias, Marvin, muy amable. Lo bueno de que usted ha tenido la experiencia, ¿verdad? Tal vez yo le recomendaría que no destruyera la papelería. Es una práctica que tiene, ¿verdad? Pero no es destruirla. Sin embargo, esa es la facultad que tiene la SAT para poder revisarle, ¿verdad? La papelería le puede servir para fines históricos, ¿verdad? Pero, digamos, la facultad de la SAT, dice el Código Tributario, no me recuerdo en qué artículo, se lo debo, pero ahí lo puede encontrar. En el Código Tributario dice que la SAT tiene 4 años para poderle revisar a un contribuyente que no tuviera inconsistencias. ¿Qué significa consistencias? Una inconsistencia es cuando usted, digamos, estamos en el 2023, ¿verdad? Entonces la SAT solo puede revisar el 2022, 2021, 2020 y hasta 2019. Pero ¿qué pasa? Que usted, la SAT, digamos que le ajuste en el año 2018 o que usted venga voluntariamente, ¿verdad? Dice, quiero meter en mi contabilidad o quiero hacer un ajuste, ¿verdad? O en una declaración del año 2017 y usted por error viene y rectifica. El 2017 usted ya le amplió el plazo a la SAT para poderle revisar. La SAT, desde que usted active ese año, que en teoría no debería de activarlo, ¿verdad? Siempre y cuando la SAT no se lo haya revisado, ¿verdad? Usted tiene este tiempo, ¿verdad? Y rectifica alguna declaración, entonces usted le activa a la SAT a que le revise 8 años atrás. O puede hacer de que la SAT también le haya notificado de inconsistencias que tuvo en el 2000, digamos en este caso 2019, le estoy diciendo que son los últimos 4 años hasta los que pueda llegar, ¿verdad? A revisar la SAT. Y viene, y usted no cumplió con lo que le requirió la SAT, no cumplió, ya pasaron los 4 años, pero igual no cumplió, pero la SAT tiene y sabe que usted tiene un compromiso con ellos, entonces ahí corren los 8 años todavía, siempre y cuando nosotros hagamos algún movimiento. Por eso algunos clientes les hemos hecho la recomendación, mire, yo tengo deudas, tengo inconsistencias, ¿verdad? Pero no, la SAT no me las ha requerido. Solo yo sé que las tengo y tengo ahí, la SAT no me ha notificado, ¿verdad? Hay un procedimiento de la SAT, lo dice el Código Tributario, que le tiene que notificar, ¿verdad? Siempre y cuando la SAT no le ha notificado, solo tiene los 4 años. Si la SAT le notifica de alguna situación por cualquier medio, ahora incluso hasta correo electrónico nos andan notificando, ¿verdad? Entonces ahí ya se activan los 8 años. Jacob. En la experiencia que hemos tenido, ¿viste?
Bien. Ahí también cuando uno hace una inversión, por ejemplo, hace una inversión, no tira todo a una cuenta de inversión, ¿verdad? Luego cuando se termina la inversión, se, se capitaliza y se tira, y ya se aprovecha la depreciación. Ujú. Entonces cuando viene, aunque hayan pasado los años que hayan pasado, pero mientras la capitalización esté en proceso de capitalización, digamos, de depreciación, todos los documentos que fueron oportunos en la inversión, la SAT los puede solicitar porque se está aprovechando ese gasto aún, ¿verdad? Exacto, exacto. Gracias, Jacobo. Y otro de lo que usted decía también, por ejemplo, si hay algún proceso que aún no se ha concluido en SAT, eso también es parte de que no se puede destruir. Otros documentos que no se pueden destruir es lo del IX, porque el IX no tiene prescripción, entonces nosotros tenemos ese cuidado de que la documentación del IX esa no se destruya, ¿no? Son cosas Sí. que lo aporto aquí para que el conocimiento de los demás, ¿verdad? Gracias, Jacobo. Sí, alimenta, por eso le digo, alimenta nuestro acervo, ¿verdad? Profesional. Y como lo dice también usted, ¿verdad? Aquí lo dice el compañero, un compañero que decía que Liz tiene 20 años. Bueno, yo diría que no tiene 20 años, incluso aumentaron las cuotas, ¿verdad? Para poder jubilarse ahora, ¿verdad? O los años. Entonces, dependiendo, usted tiene alguien que labora para su empresa, en algún momento le van a requerir la información, ¿verdad? El IS va a hacer alguna revisión. Dice, comúnmente la papelería se tiene que archivar y se valida hasta 4 años para tener en cuenta esa información. Sí, es exacto. Incluso, bueno, si lo tiramos ya al ámbito gubernamental, ¿verdad? Una cosa, tal vez aquí se confundió el compañero, que es la responsabilidad administrativa, ¿verdad? Que tienen los empleados públicos, en este caso los del INS, que son empleados públicos, ¿verdad? La responsabilidad, según la Constitución Política de la República, prescribe en 20 años. Eso no significa que se destruya la papelería, ¿verdad? Porque hay personas interesadas y las cuales les puede servir. Únicamente es la responsabilidad, no la destrucción de la papelería. César, creo que quería hablar. ¿Estamos, compañeros? ¿Alguna otra duda? Bueno, que Jacobo tiene experiencia, eso nos ayuda, ¿ya vieron? Buenas tardes, ¿Sí? licenciado. Fíjese que más que todo más que todo lo de lo que comentó ahí el compañero, que hay papelería que no hay que destruirse. Bueno, yo tuve una experiencia ahorita, hace unos 15 días tal vez, que me solicitaron de parte del Ministerio Público una papelería, facturas, pólizas de ventas, etcétera, para unos casos de unos cobros que se hicieron, porque la compañía donde trabajo pues se dan créditos, ¿verdad? Entonces, pero es papelería que tiene ya más de 10 años. Entonces, andábamos buscando una papelería ahí y por directrices administrativas, pues ya se habían tirado algunas, ¿verdad? Que ya habían cumplido más de 5 años, que es la directriz que tenemos ahí en la compañía. Pero sí, es muy acertado lo que dice Jacobo, ¿verdad? Que hay papelería que hay que guardar, pero sucede de que muchas veces por los espacios, ¿verdad? De papelería, cuando es una compañía grande y tiene muchas sucursales o tiene mucho que almacenar en papelería, pues no podemos almacenar tanto, o sea, no tener un almacén de más de 1000 metros con papelería, ¿va? Con créditos que se han hecho más de 20 años. Entonces, ahora pues está haciendo una nueva política para ver esos temas. Pero quisiera que de repente tal vez usted ha visto casos, ¿verdad? Del Ministerio Público que pide papelería más de 10 años, 11 años, 12 años, incluso hasta 15 años, que administrativamente y financieramente pues tenemos nada más ese parámetro de 5 años máximo o 4, como decía el compañero. Sí, gracias, César. Tal vez lo que usted comentaba son políticas de la empresa, ¿verdad? Pero digamos, lo que yo les comentaba de la SAT era la acción fiscalizadora de la SAT, más no la destrucción de papelería. Ustedes, como muy bien lo dijeron, César, Jacobo, ¿verdad? Tienen otros fines, ¿verdad? Que al final es el historial de la empresa, no porque me diga SAT ya no me va a revisar, entonces puedo tener alguna contingencia por alguna situación jurídica ante el Ministerio Público y no tengo evidencia suficiente y competente, ¿verdad?, para poder deducir responsabilidades. ¿Qué voy a hacer si destruyo la papelería? Entonces, lo que yo les comentaba es la acción fiscalizadora de la SAT, más no la destrucción de papelería, ¿verdad?
como decían muy bien ustedes, pueden igual de algún modo tener un archivo permanente o alguna bodega, y ya dependiendo de eso, si pasan los años, ustedes, según las políticas de la empresa, pueden de algún modo tratarlo de otra manera. Decía, ¿cuántos años dijo que se jubilan del ISS? Bueno, el ISS supuestamente son 240 cuotas, según lo que yo tengo entendido, ¿verdad? Marvin, muy bien. Esto, usted me dice lo de los años de fiscalización de la SAT, ¿verdad, Marvin? Dice que eso lo encontramos en el Código Tributario. Código Tributario. Pero si gusta le doy el artículo. En lo que ustedes ahí descansan un poquito, voy a sacar mi Código Tributario. No estamos viendo tributación, ¿verdad? Pero, sin embargo, ahorita para no dejarle en mal, le voy a dar el artículo, solo me esperan un momentito. Bueno, sin embargo, aprovecho para decirles que ahorita vamos a hablar de otro tema, aprovechando de que estos temas no son tan largos el día de hoy, y de algún modo yo quedé como que pendiente en aclararles algo la semana pasada, y como les decía, que como que fue un poquito corto, ¿verdad? La clase de la semana pasada, en el sentido de que el campo de las NIFs es demasiado grande. Entonces se lo debo, le paso el artículo en un momento, Marvin, para que quedemos bien con usted. Si no, se lo respondo en el correo, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? Dice Brian, ahora los historiadores de instituciones, bueno, bueno. Sí, ahorita se lo paso, Marvin, es que no encuentro acá mi código tributario. Si no, ahí van a quedarse ustedes esperando, y van a decir, no, nos dieron el curso, que ahí Elix se hizo loco para pasar el tiempo. Bueno, entonces aquí yo les voy a dejar las 5 preguntas para que ustedes la tengan, ¿verdad? Nick, ¿Sí? buen día. Yo creo que lo de los 5 años de prescripción lo dice la ley del IVA, no es el del, ¿cómo se llama que estaba diciendo usted? Si no estoy mal. Muy bien, gracias, muy amable. Muy amable. Entonces sí, nosotros como auditores, entonces, bueno, lo encontramos en el artículo 47 del Código Tributario, donde nos habla la prescripción, o sea, prescripción de la acción fiscalizadora. Yo se las voy a leer, dice. El decreto administrativo, el derecho de la administración tributaria, dice, para hacer verificaciones, escuchen, para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias, liquidar intereses y multas, y exigir su cumplimiento y pago a los contribuyentes o a los responsables, deberá ejercitarse dentro del plazo de 4 años. O sea, lo que yo les decía, la acción fiscalizadora, la revisión de la SAT, prescribe en 4 años. En igual plazo deberán los contribuyentes o los responsables ejercitar su derecho de repetición en cuanto a lo pagado en exceso. Si usted pagó en exceso, tiene 4 años para reclamar. Luego el artículo 48 del Código Tributario nos dice prescripción especial. No obstante lo establecido en el artículo anterior, el plazo de la prescripción se ampliará a 8 años, dice, es lo que yo les decía, cuando el contribuyente o responsable no se haya registrado en la SAT. Bueno, eso es una situación, la SAT lo dice así, que no se haya registrado en la SAT, pero sabemos que eso no lo cumple la SAT, siempre hace uso excesivo de su derecho, ¿verdad? Eso es lo que está plasmado. Si usted no está registrado, le revisan hasta 8 años en teoría, ¿verdad? Pero ahora, ¿quién no está registrado en la SAT, verdad? Somos todos, pero solo es su acción fiscalizadora. Jocelyn, sí, las clases quedan grabadas, de que lo suba ¿cómo se llama? La plataforma de la universidad ya es otra cosa, ¿verdad? Ahí sí yo no me quedo ahí como responsable. Entonces vamos a hablar aquí les voy a proyectar, si no hay algún otro comentario, yo creo que con eso estamos. Vamos a hablarles un poquito, algo que quedó, no pendiente, va, pero sí que tenemos, que yo considero que necesitamos un poquito más de explicación.
Entonces se las voy a proyectar. La tengo en Excel porque no la tengo en PDF. Y ahí tenemos, ustedes pueden ver el valor razonable. ¿Se recuerdan que hablábamos de las NIF y yo les decía que había que, en algún momento, según las NIF, de acuerdo a lo que le explicábamos hace 8 días, que en un momento hay que presentar estados financieros con valores razonables o cuentas contables y dependiendo algunas NIF que establecen de una de las condiciones para poderlas valorar razonablemente. Pero yo me enfoco únicamente a la NIF 13, donde dice, ahí le tengo como P2, no sé si ustedes logran leer o está muy pequeño, si no se los amplío. A ver si salió la ampliación, pero se las voy a leer, espero que todos estén escuchando. En el párrafo 2 de esa NIF dice que el valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de la entidad. O sea que las condiciones para poder decir que un valor X de cierto producto no vaya a ser a mi razón y antojo. Que yo diga, bueno, como empresa este cuesta 100, lo voy a valorar en 90 o en 150, no. Las condiciones la va a poner el mercado, en este caso el mercado de valores, o un mercado en donde se haya negociación entre partes, ¿verdad? En este caso puede ser propiedad, planta y equipo, lo más común que conocemos nosotros es la bolsa de valores. Y dice el párrafo 9, esta NIF, o sea, la NIF 13, define valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre partes del mercado en la fecha de medición. En la fecha de medición. O sea, esto siempre se va a ir actualizando. Y esta NIF 13 nos dice que nosotros tenemos que presentar, si en este caso son acciones, ¿verdad? Valores razonables, ¿verdad? No nos quedamos con un valor histórico que es el que compramos en un inicio. Dice que es un valor basado en el mercado, lo que yo les decía, más no por la entidad. Se debe conocer la condición y localización del activo, las restricciones sobre su venta o uso, es lo que uno debe conocer. Aquí les tengo yo un ejemplo. En este caso, lo del mercado puede ser virtual. No sé si pueden ver ahí que estoy cambiando, bajando el Word, ¿verdad? O no. Es que yo tengo la imagen aquí como que traba. ¿Pueden leer el ejemplo? Vamos a pedirle a... No bajó, Lick, ¿No bajó? Va. quedó ahí. Va. O la vuelvo a proyectar. Si es que no me gusta esto, hombre. Como que el Word y el Excel no me dejan tanto. Ahora lo voy a volver a proyectar. Es un ejemplo, digamos, muchos como Jacobo, César tienen experiencia, ¿verdad? Pero no todos tenemos la misma experiencia y por eso lo ejemplifico. Dice, el mercado puede ser lugar físico o virtual, ahora sí creo que lo podemos ver, ¿verdad? Y dice el ejemplo, al iniciar el ejercicio contable, estamos hablando de cualquier ejercicio, se compran 100 acciones por valor de 1000 quetzales cada una. Estamos hablando aquí en Guatemala, mercado de valores de Guatemala. Es un supuesto todo, ¿verdad? Precio establecido en la bolsa de valores, regulada por dicho mercado, pagados con X cheque, realizar los asientos contables. Aquí estamos diciendo que, bueno, en las acciones, como les decíamos, ahí el mismo mercado va poniendo las condiciones o le va dando el valor a las acciones, ¿verdad? Ahí no depende exclusivamente de uno, ¿verdad? Sino del propio mercado, ¿verdad? De lo que se compra, se vende en ese mercado de valores y que compramos 100 acciones con valor de 1000 quetzales. Y la partida contable queda de la siguiente manera. Ahora se las proyecto. Estos se los quería dar como ejemplo, como les decía, para que ustedes ya pudieran comprender más, ¿verdad? Cómo es de que contablemente se le da el tratamiento a esto. Entonces tenemos acá. Ahora sí, vamos a ver si lo pueden ver. Ya que tenemos la partida contable. Estas son cuentas comunes, ¿verdad? Inversiones en valores a corto plazo. Son 100 acciones a 1000 quetzales, son 100,000.
a bancos, ¿verdad? O como los decían los NIMS, podíamos utilizar la cuenta de efectivo y equivalentes a efectivo, ¿verdad? Entonces tenemos los 100,000 quetzales, esa es nuestra primera partida. Cuando nosotros compramos las acciones, se recuerdan que el ejemplo decía al inicio del ejercicio, ¿verdad? Ahora el siguiente dice, al finalizar el periodo contable, obviamente estamos diciendo, puede ser al 30 de junio, puede ser dependiendo, o en un trimestre también, o cuatrimestre, o a finalizar el año, dice que al finalizar el periodo contable, las 100 acciones o las 100 de las inversiones, ahí se me fue, las 100 acciones de inversiones a corto plazo, se cotizan en la bolsa de valores a quetzales 1,100 cada una. Realizar los asientos contables correspondientes. Bueno, ustedes pueden ver, ahí tenemos las dos partidas. La primera quedó inversiones en valores a corto plazo por 100,000 a bancos, ¿verdad? Ahora vamos a hacer, dicen que las acciones deben presentarse o los estados financieros deben presentarse según las NIF con valores razonables, ¿verdad? Aquí para ejemplificarlo lo vamos a actualizar a finalizar el ejercicio, porque las acciones estaban cotizadas a 1,100 quetzales cada una. Entonces hacemos nuestro asiento contable por el ajuste y dejamos inversiones en valores a corto plazo. 10,000 quetzales, que es la diferencia de los 1,000 por entre los 1,000 y los 1,100 que obtenemos al finalizar el periodo contable. Por las 100 acciones serían 10,000 quetzales. Y contra una cuenta, ¿verdad? Yo la denominé así, ganancia en activos por medición al valor razonable, BR, valor razonable, 10,000 quetzales. Esas serían los asientos contables. Caso contrario, si dijera, ¿verdad?, que al finalizar el periodo, las 100 acciones tenían valor de 900 quetzales, la partida sería invertida, ¿verdad? No sería ganancia en activos por medición al valor razonable, sino pérdida en activos por medición razonables a inversiones en valores a corto plazo o a largo plazo, ¿verdad? Y yo le puse esa denominación nada más. Le puse corto plazo porque no compramos las acciones y pensamos en venderlas, ¿verdad? No pensamos en quedarnos con ellas. Este es un ejemplo claro del valor razonable. Cuando yo le decía, es el precio de mercado, ¿verdad? Y siempre, ¿por qué existe el valor razonable? Esto viene desde la historia, ¿verdad? Desde que hubo una recesión económica en Europa, ¿verdad? Y existió la necesidad de que el mercado fuera actualizándose, ¿verdad? Que el producto que estaba en Europa tenía que valorizarse en América, ¿verdad? Entonces esos mercados propiciaron a que los activos y pasivos se les dieran valor razonable, siempre y cuando las NIF nos pida que las debemos medir en valores razonables. Yo no sé, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Si no utilizamos la NIF completa, ¿se recuerdan que les decía? No tenemos que hacer mención que las estamos utilizando como tal. Entonces, es un ejemplo que les quería dar de valor razonable y yo les expliqué la semana pasada, ¿verdad? Que las condiciones de dicho valor no la vamos a poner nosotros como entidad, sino la pone el mercado. Puede ser un mercado físico o un mercado de valores o virtual, ¿verdad? Y que todas las condiciones para poderle dar ese valor de mercado o valor razonable no tienen que ser a mi razón y antojo, sino tengo que tener documentación o evidencias, ¿verdad? Que me digan que son los valores razonables actuales. Yo no puedo decir a un vehículo, bueno, le digo yo, me digo a mí, ¿verdad? Bueno, voy a ponerle otro valor o le voy a rebajar para que tenga más costos y gastos, ¿verdad? No, tiene que tener una razón primordial y todas las evidencias suficientes para poder yo darle ese valor razonable. Y si nosotros vamos a auditar, ¿verdad? Tenemos que ver, si lo vamos a hacer en base a NIF, tenemos que ver que estén todos los activos según las NIF, ¿verdad? Y si hay que darle valor razonable, tenemos que hacer los cálculos correspondientes. Entonces eso es lo que yo tenía para hoy, para explicarles en este caso, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta con el valor razonable? Si no, me paso a otro punto. No, listo, claro. Muy bien.
Lick, no se escucha nada. No se escucha nada, todo lo que estuve hablando no se escuchó. Bueno, vamos a continuar. Eso lo que les di, espero le hayan tomado foto, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Luego dice aquí ya la solución. Entonces yo se las leo, espero me escuchen. Según la NIC 1, párrafo 10, ustedes la pueden leer, dice, un estado de situación financiera al final del periodo es un componente del conjunto de los estados financieros. Ustedes saben que está compuesto por balance general, estado de resultados, XX, ¿verdad? Y según el párrafo 60, la entidad presenta sus activos corrientes y no corrientes, ¿verdad? Así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en un estado de situación financiera. Obviamente la NIC nos dice que tenemos que separar lo corriente del no corriente, pero ¿cómo vamos a hacer esa separación? Entonces lo vamos a hacer según lo que estipula el párrafo 66. ¿Y qué nos dice ese párrafo 66? Nos dice lo siguiente, aquí ustedes lo pueden verificar ahorita. Ahorita se las vuelvo a proyectar, que estoy tratando de ir bajando poco a poco porque aquí se traba la situación. Dice el párrafo 66, activos corrientes. ¿Qué es un activo corriente? Una entidad clasificará un activo como corriente cuando. Ahí nos dan las condiciones. Yo ya le leí las cuentas que teníamos, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver qué es activo corriente y no corriente. Dice, espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en el ciclo normal de operación. ¿Cuál es el ciclo normal de operación? Un periodo contable, ¿verdad? Esa es la primera condición. Si usted ese activo lo piensa vender en ese ciclo de operación normal, es activo corriente. B. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. Yo lo que yo digo, usted compra y vende computadoras, ese inventario es un activo corriente. Así de fácil. Si usted lo compra y vende, ¿verdad? Es parte de su negociación. C. Espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes al periodo sobre el que se informa. Bueno, si usted está informando, estamos informando al 31 de diciembre de 2022. Si yo en el 2023 espero venderlos, ¿verdad? O voy a estar negociando, en el periodo 2023 va a tener movimiento, entonces es un activo corriente. Así me dice este inciso C. D. El activo es efectivo o equivalente a efectivo, ¿verdad? Obviamente todo lo que es efectivo, según lo define la NIC 7, dice, todo caja y bancos, todo eso que es efectivo, equivalente a efectivo, también es activo corriente, a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de 12 meses. Usted si tiene un contrato, tiene un ahorro, una inversión, ¿verdad? Digamos, ¿cuál es el equivalente a efectivo? Puede ser una acción, ¿verdad? Unas acciones o unas inversiones que nosotros tenemos hecho en alguna empresa, pero el plazo para esa inversión va a ser de 2 o 3 años, entonces no lo dejaría como un activo corriente, ¿verdad? Y no lo puedo utilizar al final del ejercicio o en el periodo regular de la empresa para intercambiar un pasivo, ¿verdad? Dice, como un paréntesis, un asterisco, lo tengo ahí, dice, una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. Si no reúnen estas 4 condiciones que tiene el inciso A, B, C y D, si no reúne ninguna de esas características, la vamos a clasificar como activo no corriente. ¿Estamos claros hasta ahí? Se las voy a dejar. Bueno, entonces ahí va a quedar en la grabación de todos modos. Y ustedes la pueden leer también, pueden irse a la NIC 1 y ver ese párrafo. El párrafo 65. Ahora le vamos a proyectar el párrafo 66. Muy bien, ahorita vamos a ver Celeste. Entonces usted tiene las NIC, ¿verdad? Tiene la NIC y las NIC. Tenemos el párrafo 69 y casi es una copia similar del anterior, solo que esto va cargado como obligación. En la 69 dice que es pasivo no corriente si se espera liquidar el pasivo en un ciclo normal de operación, lo que ya decíamos en el activo. Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación. Si usted adquiere mercaderías y debe, ¿verdad? Y esa deuda es parte de su negociación, al final es un activo corriente, el pasivo corriente, perdón. El pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa, o sea, está en el periodo normal de la empresa y se va a liquidar, se va a pagar. D, no tiene
un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Dice ver párrafo 73, perdón. Las condiciones de un pasivo que puedan dar lugar a elección de otra parte o su liquidación mediante la emisión de instrumentos de patrimonio no afectan a su clasificación. Y le vuelve a decir, como último párrafo, dice una entidad clasificará a todos los demás pasivos como no corrientes. Siempre y cuando no llenen estas condiciones, las vamos a clasificar como no corrientes. Ahora voy a volver a proyectar las cuentas contables. Ya quedan ustedes la estructuración de este estado financiero. Lo van a hacer según lo que nosotros vamos ahorita leyendo. Vamos a salir con esto y ya a ustedes les queda como tarea el poderla armar, ¿verdad? Armar el balance general. Balance general le conocemos normalmente, ¿verdad? Voy a dar respuesta a las preguntas hasta cuando termine, ¿verdad? ¿Se recuerdan que decíamos, verdad? Dependiendo del ciclo normal de la empresa, de la entidad, ¿verdad? Según la NIC, dependiendo, ¿verdad? Si se va a realizar en el mismo periodo, es parte de su negociación, lo vamos a declarar como activo pasivo o activo corriente o pasivo corriente o no corriente. Tenemos la primera cuenta. Yo les voy a preguntar, dice, cuentas por cobrar al personal que será cobrado a partir del año 2023. O sea, se va a pagar en el 2023. ¿Está en el ciclo o no de la empresa? ¿Es activo corriente o no corriente? Le voy a preguntar a Daniela, que allí miro yo, Daniela Damaris, me está prestando atención. ¿Es activo corriente o no corriente? Según lo que leímos. Gracias, Celeste. Ya me lo respondieron. Entonces, pónganle ustedes, yo ahí ahí lo tengo, lo voy a poner como activo no corriente, ¿verdad? Activo, no sé, ANC le voy a poner, activo no corriente. Luego tenemos la siguiente cuenta, dice, o la transacción, dice, dentro de la cuenta impuestos por pagar se tiene un saldo de 150. Es un impuesto, es parte de la negociación los impuestos. ¿Es efecto de alguna negociación del ciclo regular de la empresa? ¿Un impuesto, sí o no? ¿Es pasivo corriente o no corriente? Respóndame por mensaje, me gusta que estén participando. Bueno, se quedaron ahí, creo yo. O yo me quedé ahí. Bueno, se los voy a decir. Es pasivo corriente, porque el impuesto es efecto de las actividades comunes o de negociación de una empresa, ¿verdad? Tiene efecto, es un efecto. Siguiente, dice, dinero en efectivo, 400. Obviamente, certificado bancario, 2.200. Saldo deudor del Banco Continental, o sea, deudor a favor de nosotros, saldo deudor, 2.800. Todas estas cuentas, como son efectivo o equivalente a efectivo, se recuerdan que decíamos en las condiciones, todos esos son activos corrientes. Ahí lo estoy anotando, activo corriente. Luego dice, y un saldo acreedor, o sea, una deuda que nosotros tenemos al banco XY. Si es una deuda, obviamente lo adquirimos por compra de mercaderías o alguna situación, entonces es pasivo corriente. Voy a preguntar a otro. Ahora tenemos remuneración por pagar, 150. Vamos a ver, a que alguien me diga. Ah, bueno, gracias, corriente, exacto. Es parte, ¿verdad? Es parte de negociación, los empleados son parte del pasivo corriente. Ahí lo voy anotando ustedes y ya lo van a ir. Van a ver qué fácil es. Eso es de lo que va a tratar nuestro laboratorio, ¿verdad? Otras cuentas por pagar diversas a corto plazo. ¿Se recuerdan? Cuando es a corto plazo, decían que si es pagable en menos de 12 meses, es pasivo corriente, ¿verdad? Es a corto plazo, es pasivo corriente. Facturas por pagar comerciales a corto plazo, por 3,000. Incluye intereses por devengar por 500 quetzales. Aquí hay unos intereses que nosotros tenemos que pagar. Aquí lo vamos a contabilizar. Digamos, los intereses pueden ser por pagar, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a deducir. 3,000 menos 500 van a quedar 2,500. Así lo tenemos que contabilizar. 2,500. Y como nos dice allá que son facturas por pagar comerciales, ¿verdad? Es parte del movimiento regular, es pasivo corriente. Tenemos indemnización por tiempo de servicios por pagar.
Gracias, Brian. Es pasivo corriente. Ya como que ahí está el chivo, ¿verdad? Porque ya lo tengo en verde, ¿verdad? Ustedes ya lo saben. Solo aquí en el primero, ahí no era tanto, ¿verdad? Ahora tenemos, dice, facturas por cobrar comerciales a corto plazo. A corto plazo. Facturas por cobrar a corto plazo. Gracias, Ana. Me gusta. Están participando. Yo creo que voy a volver a mover y las voy a proyectar a las siguientes cuentas. Ya casi terminamos. Y ya solo como les digo, solo arman el balance general y ya quedamos bien. Tal vez algunos, como les digo, ya saben hacer esto y otros no tenemos la experiencia, ¿verdad? Lo estoy diciendo. Tenemos anticipos otorgados a proveedores por existencias. Anticipos otorgados a proveedores por existencias. ¿Qué es una existencia? Una existencia son inventarios, ¿verdad? Entonces, el inventario se mantiene en movimiento constante. Sí, ¿verdad? El ciclo normal de la empresa. Entonces, es un activo corriente. Exacto, gracias, Brian. Exacto, sí, usted sí sabe. ¿Ya? Es un activo corriente. Esto lo van a cargar en inventarios o existencia. Inventario, ya es parte del inventario. Según las NIF, cuando sea un anticipo, todo eso al final del ejercicio lo vamos a calcular como parte del inventario, ¿verdad? Eso les explicaba hace 8 días. Activo fijo por 6.300 y depreciación acumulada por 2.300. Los activos fijos no tienen movimiento constante, ¿verdad? Entonces es activo, no corriente, porque no vamos a estar comprando y vendiendo activos, ¿verdad? Entonces es solo parte para desarrollar nuestra actividad común. Entonces activo, no corriente, ANC. Ahora tenemos existencia a corto plazo. ¿Qué es existencia? Ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces activo, corriente. O corriente, ahí me salió en negrita. Lo voy a poner en rojo para que digan, no, que nos anda confundiendo, ¿verdad? Lo voy a dejar con rojo igual. Ahora tenemos letras por cobrar a clientes a largo plazo. Letras por cobrar por clientes a largo plazo. ¿Se recuerdan que decían nuestras condiciones, verdad? Si es a largo plazo, es no corriente. Gracias, Brian. Gracias, Ana. Es para que se vayan familiarizando. Si ya lo sabían, de plano me dirán, este líquido es como que estuviéramos en la primaria, ¿verdad? Pero es activo no corriente. Es para que tengamos claro, ¿verdad? Ahora dice, asimismo, bueno, lo voy a volver a proyectar porque tengo otra parte donde no les está saliendo a ustedes. Ya me hubiera gustado, tal vez la próxima semana yo les voy a proyectar la solución. Solo les voy a proyectar la solución. Ya terminamos ustedes, ya me pasé los minutos. Espero no tengan algún otro curso. Es que auditoría, todo eso. Bueno, está bueno. Les voy a compartir el Word. Les voy a compartir el Word. Ahí a quienes me lo piden. Se los voy a compartir. Bueno. Bueno, gracias. Ya no tienen nada. Dice. Gracias, entonces me puedo tomar el tiempo. No solo me regañaron porque dice que me estoy pasando del tiempo. Pero bueno, que valga la pena, dijo. Asimismo, dice, se sabe que el patrimonio se encuentra conformado de la siguiente manera. Suscripción pendiente de cobro, 800. Utilidades no, esto es del patrimonio. Todo esto va en patrimonio, patrimonio. La reserva legal también patrimonio, resultado del ejercicio patrimonio. Con todo esto cuadra. Así, se pide en la aplicación del párrafo, ya leíamos los párrafos, ¿verdad? La presentación de estados financieros. Les queda como tarea leer el párrafo 66 a 76 y presentar los estados financieros. Les voy a preguntar, ¿por qué tiene menos 800? Bueno, porque no, digamos que estas acciones están pendientes, no tienen dueño, pero es parte del capital. Solo por eso lo dejé como 800, pero no hay que ponerlo negativo, lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Perdón por haberlo confundido. Perdón, Brian. Entonces aquí quedamos. Es de Wendy, Natalie. Dígame, Wendy. Levantó la mano. Natalie. Bueno, creo que Natalie ya no me habló, me levantó la mano. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Perdonen allí si no les pude haber respondido algo. Gracias, Ana Marisela. Ahí estamos.
Fíjense que la verdad es que para algo práctico no alcanza el tiempo, por eso quería avanzar, pero tuve que comentar algunas otras cosas anteriormente. Ya tenemos que el ejercicio de la auditoría, tenemos que saber hacer contabilidad para hacer auditoría. Entonces tenemos que saber porque de todos modos cuando nos den un estado financiero, sabemos que ya vienen clasificados. Ah, bueno, Celeste le puse, yo como iniciales activo no corriente le puse. ANS activo no corriente. AC activo corriente. Solo por eso, para no poner todo, ¿verdad? Por eso se los puse. Perdonen. ¿Alguna otra situación, alguna duda, compañeros? Les voy a pedir el favor de que sí me presenten a cualquiera. Voy a mencionar la próxima semana o algunos para que me presenten el balance general, ¿verdad? Como lo hagan, como puedan, ¿verdad? Aunque les puedo dejar el dato, les voy a dejar el dato. Tal vez para que ustedes me digan si estoy o no en lo cierto. Van a cuadrar por los 22.400, solo para eso. Por 22.400 va a cuadrar. Sí, está bien, Brian, yo se lo mando. ¿Está bueno? Eso para que lo tengan ahí. Fíjense que lo de este ejercicio se los puedo mandar en Word. Así como lo tengo, se los mando. No tengan pena. Entonces les agradezco mucho. Espero se haya comprendido un poquito lo que hablamos, ¿verdad? Lo hice así sencillo para que todos entendamos. Brian, dígame, Brian. Brian, diga, Brian. Muy bien. Ahorita voy a proyectar las preguntas. Veo otro Brian. Sí, saber quién, Brian. Que aquí habemos de muchos departamentos. ¿Ustedes qué calidad? Hagan grupos ustedes, así se conocen, se comparten. Se comparten los chivos, dijo alguien. No chivos así para exámenes, sino chivos del trabajo o cualquier otra situación, ¿verdad? Entonces ya proyecté. Ahí ustedes no me dejan proyectar. Ahí estamos, ya proyecté. Ahí estamos. Ahí me pidieron las preguntas, ¿verdad? No son totalmente los que van a venir al examen, pero la mayoría ya las vamos a tener que mandar. Pasen feliz fin de semana. Si no hay ningún comentario, nos quedamos con esto. Que Dios les bendiga. Pasen feliz tarde.